Bienvenidos y bienvenidas todas, entonces, que se sumaron a este conversatorio Desafíos de la toma de decisiones con datos e IA en el sector público, del curso de liderazgo para la toma de decisiones con datos e IA en el sector público, del cual tengo el gusto de ser el director académico. Yo soy Cristian Salazar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Liderazgo y el GovLab de la Escuela de Gobierno, estamos armando este curso que da origen a este conversatorio el día de hoy, donde vamos a estar conversando lo que mencionaba Evita, pues, de los distintos desafíos que se presentan en cada uno de los lugares que nos toca participar, de los distintos lugares del país también en los que están ustedes. Hoy día vamos a tener a tres invitados, invitadas. Hoy día vamos a estar con Pamela Gana, que es consultora en materia de gestión pública e iniciativas de fortalecimiento de seguridad social. Hola Pamela, ahí está tu camarita. Vamos a estar con Maximiliano Santa Cruz también hoy día, abogado socio Santa Cruz IP. Hola Maximiliano. Ahí estás. Y vamos a estar con Verónica Achá, también especialista en transformación digital gubernamental. No me voy a extender mucho porque cada uno y cada una de ustedes se va a presentar ahí y nos va a contar un poquito más de su experiencia en estas temáticas en el sector público. Y para dar la bienvenida a este conversatorio, un conversatorio que primero vamos a tener unas presentaciones de cada uno de nuestros invitados y nuestras invitadas, vamos a ir recogiendo las preguntas que ustedes vayan dejando también en el chat y posterior a las presentaciones, vamos a recoger sus preguntas y vamos a conversar. Yo los voy presentando ahí uno por uno, les voy a ir dando el paso a nuestros invitados. Pero para abrir este conversatorio, tenemos a otro invitado más. Estamos con hartos invitados hoy día. Tenemos a Orlando Rojas, que es director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno. Orlando, no sé si estás por ahí para que nos puedas dar Por acá estoy, unas Cristian. palabras de bienvenido. Bienvenido, Orlando, y gracias por sumarte a esta iniciativa. Bien, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Vita, y a todo el equipo de la UAI. Para mí es un placer estar con ustedes. Desde el inicio, desde que nace el GovLab, también hemos colaborado desde el Laboratorio de Gobierno del Gobierno de Chile, del Ministerio de Hacienda en particular. Creemos que la innovación pública es tarea de todos y por eso hoy día creemos y queremos estar presentes con ustedes, saludándoles y felicitándoles por esta gran iniciativa. Quiero saludar también a los panelistas que están hoy día, a Pamela, a Verónica y Max, tremendos líderes públicos con tremendas trayectorias, con grandes avances, grandes logros en la gestión pública que sabemos que no es fácil, así que un gran abrazo para todos ustedes, qué bueno verles por acá. Y bueno, yo quiero en estas palabras de inicio comenzar con una reflexión bien simple, en realidad, que cuando hablamos de inteligencia artificial en el Estado, muchas veces la conversación se centra en la tecnología, ya sea los algoritmos, los modelos, los datos o la herramienta. Y bueno, sin embargo, después de más de una década desde el Laboratorio de Gobierno trabajando en temas de innovación pública, creemos que el principal desafío obviamente no es tecnológico. El principal desafío es de liderazgo, y por eso es tan pertinente lo que están hoy día conversando acá. Porque la pregunta no es si efectivamente la inteligencia artificial llegará al Estado, porque ya llegó. La pregunta es si nuestras instituciones serán capaces de adaptarse lo suficientemente rápido para aprovechar su potencial y al mismo tiempo gestionar los riesgos de manera responsable, ¿no? Y esa es una pregunta que finalmente es profundamente humana. Durante los últimos años hemos visto aparecer muchas tecnologías, muchos métodos, muchas herramientas que prometen, ¿cierto?, transformar la forma en la que trabajamos, en la forma en las cuales tomamos decisiones, cómo diseñamos los servicios públicos, pero también hemos aprendido algo importante. Las transformaciones no ocurren porque exista esta nueva tecnología, ocurren cuando existen liderazgos capaces de movilizar, cambian las personas, cambian los equipos y también las instituciones. Desde el Laboratorio de Gobierno hemos trabajado con decenas y cientos de instituciones públicas, miles de funcionarios, cientos de proyectos de innovación. Y si tuviera que resumir los principales aprendizajes de estos años, compartiría con ustedes cuatro ideas principales. Lo primero, la innovación no depende de unos pocos expertos. Y eso es clave. Todo equipo humano y todo equipo de funcionarios, todo equipo organizacional puede ser infinitamente innovador si cuenta con las capacidades, los espacios y por supuesto la confianza para hacerlo. Muchas veces uno piensa que la innovación surge desde los laboratorios, desde las consultoras, desde especialistas,
pero nuestra experiencia demuestra exactamente lo contrario. Los principales innovadores del Estado son muchas veces y en general los propios servidores públicos. Son quienes conocen los problemas, son quienes entienden las restricciones y están también en contacto directo con las personas. Y en este momento estoy pensando, ¿no? En miles de funcionarios que cada día encuentran formas de resolver los problemas con creatividad, con compromiso y con Ahí vocación de sí. servicio. Y los panelistas que están viendo usted hoy día también son muestra de aquello, ¿no? Y yo creo que todo esto que hablo es especialmente relevante cuando hablamos de inteligencia artificial, porque el futuro no depende solamente de incorporar esta nueva herramienta y sobre todo esta nueva tecnología que está transformando muchas cosas. Dependerá de desarrollar liderazgos capaces de movilizar a los equipos para utilizar esta herramienta de forma más inteligente, más efectiva. Lo segundo es que la innovación en general no se trata de tecnología, se trata siempre de generar valor para las personas, de generar valor público. En ocasiones nos entusiasmamos con esta capacidad de la nueva herramienta y olvidamos hacernos la pregunta más importante que hay detrás de todo esto. ¿Qué problema estamos tratando de resolver? La inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar estos grandes volúmenes de datos, de información, identificar los patrones, que siempre es importante, y sobre todo anticiparnos, ¿no? A las necesidades para simplificar los procesos, pero si no está conectado con problemas reales de las personas, simplemente estaremos automatizando burocracia. Y creo que es un gran problema que tenemos el Estado. Por tanto, enfocarnos muy bien en los problemas es algo que tenemos que hacer antes de muchas veces ponernos a pensar qué tecnología tenemos que hacer. La verdadera transformación ocurre cuando utilizamos estas capacidades para que una persona finalmente reciba una respuesta rápida, entienda mejor un beneficio, acceda más fácilmente a un servicio o resuelva un problema sin recorrer las múltiples oficinas del Estado ni repetir una y otra vez la misma información. El objetivo, creo, ¿no? En mi humilde opinión, nunca debe ser poner más inteligencia artificial, sino finalmente tener un mejor estado. Lo tercero, y voy terminando, es que A mí no me agarran los finalmente audífonos. plantear que la idea es Dime, que la audio. confianza finalmente... Quedamos sin audio de Orlando Esperanza. Espérame, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya, no sé hasta dónde llegué, pero bueno. Voy a la Ter- tercera idea. tercera idea, tal cual. Bien, la Sí. tercera idea es que finalmente la confianza es lo más importante en esta transformación. Hoy día estamos en un problema grande de confianza en nuestro país, en toda Latinoamérica. Hoy día en realidad uno de cada cuatro personas confía en el Estado, en Chile, en el gobierno, en todo. Entonces, tenemos que generar nuevos espacios. Creo que la inteligencia artificial abre enorme oportunidad en esto, pero también hay preguntas legítimas que tenemos que hacernos. ¿Cómo aseguramos la transparencia? ¿Cómo evitamos sesgos? ¿Cómo protegemos los datos de las personas? ¿Cómo garantizamos que las decisiones sigan siendo justas también y explicables, que es muy relevante para las personas? Y obviamente estas preguntas son una guía, no son un obstáculo para innovar, pero sí tenemos que hacérnoslas cada vez que planteamos un proyecto para esto. Porque una adopción tecnológica sin confianza va a generar una resistencia importante en la gente. Mientras que la innovación que se construya con la participación de la gente, que sea transparente y que sea responsable, obviamente va a fortalecer esta legitimidad institucional. Y para finalizar, una cuarta reflexión, la innovación no depende del entusiasmo individual, necesita institucionalizarse. Durante años hemos aprendido que estos cambios sostenibles requieren capacidades, requieren gobernanza, requieren métricas, requieren procesos y por supuesto el liderazgo que se conversará hoy día. Se requiere generar una cultura que donde aprender, ¿no? sea tan importante como ejecutar también, donde no nos castiguen por experimentar y donde el error que sea controlado sea una fuente de aprendizaje y no un motivo de inmovilismo, es decir, de paralización a causa del miedo que nos pasa cuando queremos equivocarnos, queremos probar y tenemos miedo a que nos juzguen. El desafío que tenemos por delante entonces no es tecnológico, es organizacional, es cultural, es institucional y sobre todo es un desafío de liderazgo público. Liderar en esta era de inteligencia artificial no significa saber programar, significa saber orientar, significa construir una visión compartida sobre qué es lo que queremos lograr y cómo la tecnología nos puede ayudar a cumplir ese propósito.
significa generar confianza para que las personas adopten los cambios necesarios, ¿no? En nuestro estado. Y significa recordar permanentemente también que detrás de cada dato, de cada modelo, de cada decisión hay personas, personas que esperan un estado que sea más simple, más oportuno, más cercano, más justo y capaz de responder a nuestros desafíos de nuestro tiempo y también a los que vendrán futuros. Yo creo que si logramos esto, la inteligencia artificial no solamente será una nueva tecnología, será una oportunidad histórica para poder construir este mejor Estado, fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía, y sobre todo en este Estado que nos tiene también con tanta desconfianza. Muchísimas gracias, le agradezco este espacio y les deseo un tremendo éxito con estos tremendos colegas que sé que va a estar muy entretenido. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, Orlando, por tus palabras. Me tomo de esto, vos, de lo de la oportunidad histórica, me tomo también de tus palabras respecto de que el desafío no es técnico, como decimos, ¿no? En el mundo del liderazgo, sino que tiene que ver más con las personas, con cómo movilizamos, con cómo conectamos, cómo generamos confianza. Y porque no vamos a hablar solamente de lo técnico hoy día, sino que vamos a aprovechar la experiencia de quienes ya han estado participando en estos procesos de transformación. Así que ahora vamos a pasar a tres presentaciones. Yo les voy a ir dando el paso, Pamela, Maximiliano y Verónica. Vayan dejando por favor sus preguntas en el chat. Esperanza, si tú me vas llevando ahí también yo voy a estar leyendo también, tomando preguntas. Vamos a partir con Pamela. Ya te presenté, Pamela. Dije, no, no te quiero hacer tanto más spoiler, así que el espacio es tuyo. Ay, muchas gracias, Cristian. Bueno, no sé si estoy presentando ahora. Ahora sí. Sí, te vemos bien. Ahí Si yo sí. no puedo ver. Denme un segundo, que yo no puedo ver Sí. aquí. Aquí te esperamos, Ok. Pamela. Bueno, No importa. muy buenos días a todos y todas, ¿verdad? Primero, felicitar a GovLab por su persistencia en su convicción permanente de tantos años ya, 10 años, si no me equivoco, de, como dice su misión, promover la efectividad de las políticas públicas a través del uso responsable de datos para transformar el Estado. ¿M? Por cierto, que muchas gracias por invitarme a participar de este conversatorio. Nos pidieron que nos presentáramos antes. Entonces, bueno, yo soy economista con diferentes estudios de magíster y más de 25 años fui servidora pública, desempeñándome en distintas instituciones del Estado desde mis tempranos o tardíos 20 años como analista en la dirección de presupuesto, que siempre se queda ahí un pedacito del corazón de la DIPRES en uno, hasta ser una alta directiva pública por concurso de ADP, ocupando cargos de intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo por 8 años y casi 3 años como superintendenta de Seguridad Social. Además, algo que me define mucho es que desde el 2020 soy mentora de mujeres, apoyando el empoderamiento profesional de ellas, ¿verdad? Y actualmente estoy muy feliz de seguir apoyando, aportando desde la educación universitaria, desde la asesoría y la consultoría nacional e internacional en materias de gestión y seguridad social. Por cierto, que sigo pensando y opinando en cómo el Estado puede ser un mejor Estado, y en eso nos lleva inevitablemente hacia los datos. En este contexto, he de comentarles que desde siempre en mi carrera profesional me he posicionado desde el pensar en las personas, ¿verdad? Muy en la línea de lo que decía Orlando, poniendo a las personas en el centro, partiendo desde una pregunta muy simple. ¿Para qué existimos como institución? Y esto obviamente no en el sentido formal, no desde el decreto, lo que dice, ni la ley orgánica, sino desde el sentido real y concreto. Esto es, ¿qué dolor tenemos que resolver? ¿Qué dolor así de fuerte, verdad? En la vida de quién estamos o queremos, o más bien debemos hacer la diferencia como servidores públicos. Y para responder eso es importante tener en cuenta un marco conceptual que muy brevemente voy a comentar y que viene del profesor Mark Moore, que es un profesor de larga trayectoria en gestión pública en la Kennedy School de la Universidad de Harvard y que se llama el triángulo estratégico. Que es una triada muy importante siempre a tener ahí detrás en mente.
que esto es que para una institución pública realmente genere ese valor público necesita al menos tres elementos que están alineados ahí en ese triángulo. Primero, claridad sobre el valor público que se quiere entregar. Esto es, qué problema realmente estamos resolviendo, para quién lo estamos resolviendo y qué impacto medible va a tener en esas personas. Segundo, legitimidad y apoyo. Respaldo político, confianza ciudadana, alianzas internas y externas. Es muy importante. Tercero, la capacidad operativa, esto es los recursos, los procesos con los cuales se hace, cuál es la gestión del talento que tenemos al interior de la institución y crucialmente los datos. Todo esto para poder ejecutar, ¿verdad? Un plan queda muy lindo en lo escrito, pero si no se ejecuta, no sirve. Estas tres dimensiones no son, por cierto, independientes, se alinean entre sí y los datos son el hilo conductor que las conecta a todas. Hay que tener claro que sin datos no sabes si estás creando valor. Sin datos no puedes defender los argumentos de tus decisiones ante la autoridad ni ante la ciudadanía. Sin datos, tu capacidad operativa opera ciega, y eso es terrible. Todos los que fuimos directores públicos sabemos que cuando se llega y no existe datos que estén mostrándote cómo va tu gestión, es complejo. Es decir, los datos son cruciales para esa generación de valor. Cuando digo que hay que partir de los datos, no estoy hablando de algo abstracto, estoy hablando de un proceso muy concreto que se debe construir y, más importante, se debe liderar como directivo público o como funcionario público. El primer paso es tener los datos. Siempre están los datos. Busca tus datos. Siempre están ahí. Lo más importante, escuchar los datos, que los datos te hablen, ¿verdad? De alguna forma, por decirlo. Por ejemplo, encuestas de usuario. Usen la MESU. Muchas instituciones públicas ya tenemos la encuesta de satisfacción usuaria del Ministerio de Hacienda. Hay que usarlo. Analicen los reclamos. Alguien dijo por ahí, un profesor me dijo, no hay mejor fuente de mejora que escuchar a tu usuario desencantado o firmemente enojado. Escuchar estos datos permitirá entender de verdad los problemas de las personas. También hay que complementar los datos cuantitativos con información cualitativa. Anda a hacer entrevistas con los usuarios, verlos en terreno, hacer esa ruta del usuario, entender ese mapeo de ese proceso, identificando dónde se rompió la buena experiencia de ese usuario, dónde perdió la confianza, dónde el sistema le dio la espalda a esa persona. Ponerse en los zapatos de esa persona es entender realmente su molestia, su dolor, su poca satisfacción. Es decir, esto es empatía. Ante, anda a tu centro de atención usuario, mira a las personas que requieren de tu servicio, porque nunca olvidar que detrás de las bases de datos que son centrales hay personas. Todo este proceso está transversalizado por datos, información cualitativa y cuantitativa que será central para no caer en una trampa que no es poco común en el Estado en la gestión pública, resolver un problema equivocado, o sea, no generar valor público. Y acá dejar algo muy en claro, no es aceptable decir no tenemos datos, no. Siempre eso es una excusa, siempre los datos están y hay que buscarlos. Les cuento la experiencia concreta relacionada a uso de datos, transformación digital, experiencia de uso de inteligencia artificial e innovación que tuve la oportunidad de liderar como superintendenta de seguridad social. Llegué al cargo y desde el día uno empecé a gestionar con datos, también de formación profesional, me imagino. Y eso hace profundizar más el centrarse en las personas y en sus molestias, en sus dolores, en sus necesidades. En nuestro caso, en la Superintendencia de Seguridad Social, partimos usando la MESU, entre otras cosas. Por primera vez la institución no dejaba los resultados de la MESU guardadas en un cajón, sino que la analizamos en profundidad para entender los dolores de las personas, combinando con información, por ejemplo, de hacer el mapeo de la empatía, entender esto que experimentan las personas, que sienten, cuál es su ruta de usuario, sus dolores. Es así como fue que se planificaron conjuntamente 11 proyectos estratégicos, que no puedo entrar a explicarlo acá, solo se los muestro, de los cuales 6 tenían inteligencia artificial. Están marcados ahí abajo de cada proyecto que tenía inteligencia artificial, dice ya. Y obviamente todos estaban centrados en nuestras funciones. 6 de ellos estaban centrados en la atención ciudadana, 3 en fiscalización, 1 en regulación y 1 que es habilitante, que es la gobernanza de datos, que no hay que olvidar. Es un tema que no hay que dejar de lado y que, por cierto, su impulso requiere de alta coordinación y liderazgo institucional. ¿Qué se buscaba con todos estos proyectos?
volver al centro, crear valor público, por ejemplo, reducir los tiempos de respuesta, hacer más fácil y amigable el proceso de interacción del usuario con la institución, entregarle una respuesta que entendiera, que comprendiera. En todo este proceso, dos aspectos claves siempre a tener presente. Primero, crucial la empatía. Segundo, lo primero no es posible si no tenemos datos. ¿Qué aprendí de todo este proceso en términos de liderazgo? Cuatro cosas, y ya lo mencionaba Orlando. Primero, el mayor desafío no es técnico, fue cultural. Instalar la práctica de medir, de preguntarse antes de actuar, ¿qué dice el dato? Requiere cambiar muchas veces hábitos profundamente arraigados en las instituciones. Cambiar eso solo puede hacerse a través de un liderazgo activo, persistente y con el ejemplo. Segundo, sin legitimidad no hay transformación. Construir alianzas en la institución es central y explicar y volver a explicar, seguir explicando y convenciendo, dar un respaldo a los equipos, que se sepa que esto de trabajar con datos es una línea de trabajo instalada y que todos son parte de ese engranaje. También en el sentido de que la ciudadanía necesita ver un diagnóstico, y eso es con datos, por cierto, y el plan de acción para mejorarlo y los resultados. Es decir, la transparencia es parte de esa legitimidad necesaria y eso también se hace a través de información, de datos. Tercero, la gobernanza de datos es una decisión. El gobierno de datos de la institución, quien accede a los datos, cómo se genera, quién los gestiona, valida, explota, etcétera, es central como habilitante para un uso correcto de los datos y sus resultados. Avanzar en la gobernanza de datos no se resuelve, ojo, en el área de TI, sino que es un trabajo colaborativo de las distintas áreas de negocio de la institución y con el conjunto de la conducción y liderazgo institucional. Y cuarto, y lo más importante, que no hay que perder de vista, que es proteger el foco en las personas. Es la transformación digital en el uso de datos, en la I, es muy fácil enamorarse de la herramienta, ¿verdad? Porque está de moda, porque es bueno, etcétera. Sino que el liderazgo consiste siempre en volver a la pregunta inicial: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el valor público que estamos generando? Entonces, ¿qué me llevo yo de toda esta experiencia que espero haberles podido transmitir? Es que el liderazgo público de verdad es poner a la persona en el centro. Y eso solo se puede lograr con empatía. Y no hay empatía si no conocemos de verdad a las personas, a quien tenemos al frente, que es nuestro usuario. Por eso, cuando hablamos de datos, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la forma más concreta de conocer a nuestro usuario, al que tenemos al frente, a que le estamos entregando el valor público que estamos generando. Por lo tanto, sin datos no hay valor público. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por la... Me encanta que hayas cerrado justo ya que estamos a propósito del curso de liderazgo para la toma de decisiones, que hayas cerrado con los cuatro aprendizajes de liderazgo. Me quedo con hartas preguntas, pero me las voy a guardar para el final. Me gusta eso de la empatía. Tengo curiosidad de qué es lo que dice, qué es lo que he escuchado, pero vamos a hablarlo de eso luego de las presentaciones de nuestros próximos invitados e invitadas. Gracias, Pamela. Seguimos con Maximiliano. Maximiliano, ¿estáis por ahí? Ahí vemos tu presentación. No te escuchamos, eso sí. Ah, Perfecto, ahí me escuchan, ¿no? Ahora te escuchamos y no vemos tu presentación. Y ahora te escuchamos y vemos tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian, y a todo el equipo. Yo soy Maximiliano Santa Cruz, soy abogado de la Universidad de Chile y trabajo en el sector privado en un estudio jurídico mío, que creé después de dirigir durante 9 años el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es básicamente la oficina de marcas y patentes de Chile. Al igual que Pamela, fui un alto directivo público y comencé mis funciones en 2009. Yo más que centrarme en temas de uso de datos, te han pedido también hablar de temas de gestión de instituciones públicas. Yo, como les decía, llegué el 2009, a fines del 2009, al INAPI. El INAPI se había creado ese mismo año, a principios de año, y se llamó por concurso para seleccionar a la directora o el director. Y llegué en octubre del 2009. Pero piensen en
5 meses después, donde ocurre el terremoto del 27 de febrero, y esta era más o menos la situación de INAPI en ese entonces. La foto de la izquierda arriba. Eh, INAPI era una institución que manejaba, pero inmensos volúmenes de papel, de miles de metros cúbicos de papel, junto con el INE, debe ser una de las instituciones que más papel manejan en Chile. Y llegó el terremoto y este era el panorama al día siguiente, o el mismo día que cuando fui a mirar qué había ocurrido en INAPI. Se habían caído la estantería, eh, paredes trizadas, en fin, lo que era bastante irónico pensando que el INAPI o las oficinas de patentes son agencias de innovación, en cierto modo. Son agencias que tratan con temas de mecánica, de biotecnología, de farmacia, de electrónica, etcétera. Y, y- y con esto quiero graficar un poco que lo que pasó con el terremoto es simplemente un síntoma de lo que venía ocurriendo en INAPI. INAPI nació en 2009, decía yo, pero fue el heredero de un departamento de propiedad industrial del Ministerio de Economía. Era un simple departamento, pero se crea en 2009. eh, y con mayor autonomía, presupuesto propio, mayor número de funcionarios, pero básicamente INAPI funcionaba en papel. Era una oficina que se le había cambiado prácticamente el nombre, fue un rebranding, pero seguía funcionando como una oficina del siglo XIX, eh, desde que se presentó la primera solicitud de patente en 1840. Una solicitud de patente, una patente puede tener 1 metro de altura y pesa muchos, muchos kilos. Pero aparte de esto, INAPI funcionaba con una plataforma tecnológica completamente obsoleta, una WANG, es decir, una empresa que ya no existía en el mundo y que si se echaba a perder esa plataforma había que echar mano a plataformas o herramientas ya usadas en Estados Unidos principalmente y traerlas a Chile. Y además de la obsolescencia tecnológica, INAPI funcionaba en 2 edificios, es decir, en la calle Moneda, es decir, un funcionario tenía que tomar una burra y pasar de un edificio al otro con estos 2 metros de papel, eh, tratando de sortear un taxi o un auto y pasando por el paso cebra o el semáforo. A esto hay que sumarle que además de los examinadores de INAPI, INAPI maneja a 120 examinadores externos llamados peritos que tenían que examinar estas tecnologías de punta y iban a INAPI con maletas a buscar los expedientes para llevárselos a sus casas y de ahí subirse a una micro, a un auto o a un metro. Y por lo tanto, imagínense que a un perito se le queda su maleta o maletín con expedientes que están resguardando los secretos y la innovación de una empresa multinacional o chilena, donde el principal requisito es que esto se mantenga en secreto hasta que se le entregue la patente. Y por lo tanto, el problema era enorme. No solamente se manejaba mucho papel, sino que, les decía, INAPI maneja un volumen de trámites muy, muy grande, más o menos 180.000 documentos al año. Se reciben 45.000 solicitudes de patentes. Chile está entre los 12 países, yo creo que más solicitudes de marcas reciben en el mundo, perdón, 45.000 solicitudes de marcas, 3.500 de patentes, 15.000 renovaciones y otros miles de anotaciones que se llaman, licencias, etcétera. Y esto tiene que ser manejado por 25 examinadores de marcas, abogados, 20 examinadores de patentes internos y 120 externos que son ingenieros, biotecnólogos, químicos, etcétera. Y bueno, así que el problema era que manejaban un enorme volumen de documentación y esto se traducía en enormes o largos plazos de tramitación de una patente. En promedio, una patente estaba tomando tramitarla unos 7 años y INAPI había heredado solicitudes de patentes del antiguo Departamento de Propiedad Industrial que tenían más de 20 años de tramitación, lo que es absurdo pensando que el derecho exclusivo o el monopolio que trae una patente dura 20 años. Por lo tanto, era otra ironía. Ahora, ¿qué se hacía con esto?
un número acotado de funcionarios, un presupuesto limitado de 10 millones de dólares, y un enorme volumen de papel y de solicitudes. Teníamos que cumplir el mandato de la ley, es decir, lo que hace el corazón de una oficina de marcas y patentes, que es entregar registros buenos en tiempo, pero eso no implica simplemente poner una estampilla a una solicitud de patente o de marca, implica exámenes rigurosos, etcétera. Pero además la ley había entregado funciones muy progres en ese entonces, ser asesor del presidente de la República, temas internacionales, etcétera, pero también yo quería activar lo que es la esencia del sistema de patentes, que es que cuando uno quiere proteger un invento y pide un monopolio, un derecho exclusivo por 20 años, a cambio de ese monopolio, el Estado exige que ese conocimiento sea divulgado de una forma muy estandarizada, se hace de la misma forma en el mundo, de forma que todo el mundo pueda acceder a esa información. Se imaginarán que hasta ese entonces, y en el mundo ocurría lo mismo, eso era letra muerta. O sea, acceder a esa información en papeles, con linternas, en subterráneos o bodegas que están fuera de Santiago, era prácticamente imposible. Y por lo tanto, había que hacer algo para cumplir con este contrato social y disponibilizar esa tecnología al público, siendo que era la institución que maneja la mayor base de datos de información tecnológica de Chile. ¿Qué se hizo? Pensamos muchas cosas, pero básicamente siempre trato de pensar en las tres P, en procesos, plataformas y personas. En términos de procesos, INAPI estaba funcionando con con un sistema basado en productos más que en procesos. Básicamente tenía dos empresas bajo el mismo techo, una que manejaba marcas y otra patentes. Bueno, hay diseño, denominaciones de origen, etcétera, pero que no conversaban entre sí mismas, y duplicaban todos los temas, métodos, procesos, tecnología, funcionarios, etcétera. Y ahí se dejó de trabajar en silos y se pasó a una metodología de trabajar en procesos. Básicamente esto cambiaba la forma de trabajar, donde un jefe le tiraba un expediente de 50 páginas a un funcionario, y más bien pasó a ser de que el funcionario iba a la fila única y sacaba la información o la documentación que necesitaba procesar. Em, se empezó también lo principal fue pensar en las plataformas. Había que reemplazar esa plataforma WANC. Y lo lógico aquí es que una institución lo que normalmente haría es conversar con la dirección de presupuesto y decirle que le pasen un buen pocotón de plata, unas varias decenas de millones de pesos para contratar una empresa externa, demorarse unos 4 o 5 años en hacerla, y para entonces muy probablemente hayan cosas que estén obsoletas. Ahí lo que hicimos fue mirar a Ginebra, donde está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Agencia de Naciones Unidas encargada en el tema, y decirles: oigan, ustedes manejan plataformas especializadas para oficinas, nosotros queremos acceder a ella, y accedimos a IPAS, que fue el corazón, la columna vertebral de la transformación digital de INAPI. Hoy día más de 70 países usan IPAS. Pero lo bueno fue que el equipo de INAPI tomó esta columna vertebral y empezó a hacer nuevas funcionalidades y aplicaciones que se iban pegando a esta columna vertebral, comenzando por digitalizar toda la información de 1840 hasta hoy día. Ahora, digitalizar no es suficiente, sino que transformar esto y hacer sistemas de pago en línea, que automáticamente las solicitudes se publiquen en el diario oficial, firma electrónica avanzada, etcétera. Ahora, para pasar de un sistema de papel y promover la tramitación en línea, em, tuvimos la idea dijimos: mira, el gran volumen de solicitudes de marcas y patentes lo manejan 20 estudios jurídicos en Chile. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer convenios con cada uno de ellos, de forma que ellos no tengan que digitar y trabajar en sus plataformas y luego en las DINAPI. Y lo que hicimos fue integrar las plataformas DINAPI a la de los estudios y decirles: si ustedes tramitan más del 80% de sus solicitudes en línea, van a tener acceso no solamente a los portafolios de sus clientes, sino toda la colección de expedientes DINAPI. Esto parece injusto, pero ocurre que toda esta información es pública, entonces simplemente se les facilitó de eso. Nos preocupamos de temas de seguridad, porque es un liability tener a alguien metido en tu sistema, y fue un sistema con muchos cortafuegos, de forma que
tuviera solamente una vía. Para el 2018, el año en que dejé INAPI, la tramitación estaba en 92% en línea y eso naturalmente subió unos poquitos meses después por lo que ocurrió. Y en términos de personas, estas cosas, como decía Pamela, es difícil hacerlas sin confianza. Normalmente cuando un funcionario ve que transformación digital amenaza su trabajo, va a generar resistencia. Ahí lo que hicimos fue trabajar con la Asociación de Funcionarios e ideamos algo que se llamó los indicadores individuales de desempeño, donde un jefe negociaba o proponía al funcionario métricas y indicadores de rendimiento. Ocurre que hasta ese entonces teníamos, en las evaluaciones teníamos un 12% de apelaciones a las evaluaciones, es decir, recibíamos 19 apelaciones al año y con los indicadores de rendimiento bajaron a cero durante los 3 siguientes años hasta que me fui, no he hecho seguimiento a eso, pero eso fue básicamente crear confianzas y tratar a los adultos como adultos. Em, en fin, estas cosas se siguió haciendo, incorporando a los funcionarios, no tomándolos como contradictores a la asociación, sino más bien socios. Esto se reflejó en otras iniciativas que voy a mencionar después. Bueno, básicamente en términos de transformación digital, como les decía, subimos muy rápidamente al 92% y hoy día prácticamente 100% en línea. Pero más allá de la tramitación en línea, nos preocupamos de cumplir ese rol de transformación, de transferencia tecnológica, etcétera, mediante plataformas, con mercados de propiedad intelectual en línea, sistemas estadísticos dinámicos con manejo de datos y finalmente herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para comparar marcas previas con solicitudes nuevas. Así que finalmente pasamos de lo que les describía el 2009, cuando llegué a INAPI, a un sistema completamente materializado, vaporizado, donde uno de mis sueños era que en el futuro nadie supiera dónde estaba INAPI físicamente, sino que todo se pudiera hacer en línea, considerando que era una injusticia que la gente tuviera que venir desde Punta Arenas a Arica a hacer una solicitud de marca, lo que era absolutamente absurdo e injusto. Y eso tuvo otros derivados. Algo por lo que se conoce hoy día mucho INAPI fue que el 2016, gracias a la transformación digital, fue el primer y único servicio público que se autorizó a teletrabajar y que era algo con lo que yo venía empujando desde que llegué y que no se podía hacer porque el estatuto administrativo, es decir, la ley que rige el sector público exige presencialidad, control horario y por lo tanto había que hacer una modificación legal. Gracias a todo lo que acabo de contar, finalmente logramos convencer a la Dirección de Presupuestos, al Ministerio de Hacienda, Economía, de quien depende INAPI, a la Contraloría, y el Congreso autorizó a que el 10% de INAPI teletrabajara bajo ciertos controles muy rígidos, medición de indicadores, aumento de productividad y conciliación de la vida familiar con el trabajo, lo que llevó a que el año siguiente se aumentara a 35% y se extendiera también a otros servicios públicos. Eh, Como última diapositiva, el resultado de esto no fue solamente un buen funcionamiento interno y la satisfacción de los funcionarios de INAPI, sino que eh, el año que dejé, INAPI se le premió por segunda vez con el Premio de Excelencia Institucional, precisamente por 13 iniciativas que tienen que ver con transformación digital y manejo de datos, que fueron teletrabajo, INAPI sin papeles o paperless, y tercero, una herramienta de inteligencia artificial que se creó con la Universidad de Chile, con ingeniería, con GoChef de ingeniería, que probablemente era la herramienta más potente en el mundo de comparación de imágenes en ese entonces. Y a nivel Maximiliano, te propongo, de una oficina profundizamos organizadora. en las preguntas, profundizamos de estas tres iniciativas. ¿Te tinca? Vale, adelante. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Les recuerdo que vayan dejando también sus preguntas ahí en el chat y damos paso a Verónica. Verónica, ¿estás por ahí? Sí. Sí, acá estoy, comparto en un segundo. Vayan dejando sus preguntas por mientras. Hay algunos comentarios, los vamos a recoger. Algo de las diferencias ahí veíamos Santiago con regiones, algo sobre el temor de informes también mencionaban antes. Ahí estamos, Verónica. Un segundo. Debe Estamos, aparecer. ¿cierto?
Ahí estamos, vemos tu presentación. Perfecto. Déjame poner el tiempo para no pasarme y voy. Ya. Ok. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, al centro dirigido por Jan, por la invitación. Interdisciplinario de liderazgo. Interdisciplinaria de liderazgo y al GovLab también por la invitación. Mi nombre es Verónica Chá, soy ingeniera civil en computación de UCHEF, orgullosamente, pero además tengo un máster en políticas públicas que es mi adoración. Descubrí hace muchos años que me gustaban las políticas públicas y juntar las tecnologías con este otro mundo. Trabajando desde muy temprano en el proyecto Enlaces, antiguo proyecto Enlaces, que ponía computadores en los colegios, en los establecimientos educacionales, décadas atrás. Luego en la Fundación Chile y también en la Corfo, tratando de meter tecnologías en las verticales de la economía chilena, la salmonicultura, la viticultura, la agroindustria, la agricultura de precisión incluso, donde aprendí muchísimo de sectores muy diversos. Y en algún momento arribé a la protección social. Y eso es lo que les voy a relatar ahora. Y les voy a contar sobre la ventanilla única social, que es una experiencia muy enriquecedora que creo que es interesante por lo siguiente. Y allá voy. ¿Y por qué? Porque se trata de mi experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajé por casi 14 años. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es una institución que trabaja en protección social. Su principal foco es ese, ya sea porque diseña programas sociales, porque los evalúa, porque administra los datos. Tiene un foco también en inversión pública, pero básicamente ese es su mundo. Pero lo que quiero traer a colación es que no porque una institución trabaje en una temática que parece que no tiene que ver con tecnología, significa que las tecnologías no tengan que ver con la institución. Y eso significa que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que observar es que estas tecnologías sí pueden mejorar la entrega de valor a la ciudadanía. Y por ejemplo, ¿qué pasaba acá? Este ministerio, tal vez una de las cuestiones interesantes que tuvo y que fue, o es la valoración que yo tengo desde el ser ingeniera en computación, es que no miramos o tratamos de hacer una transformación desde no tener una división típica de informática, sino de hacer que las tecnologías y esta área de ingenierías se mezclara con el negocio de la institución para aportar valor. Y por ejemplo, la institución administra el registro social de hogares, que no sé si ustedes lo conocen, pero tiene más allá, casi el 85% de la población está en el país, así que si ustedes no están es porque no quieren, porque en realidad cualquiera puede estar en ese registro. No se necesita ser súper vulnerable para ser parte del registro. Y además administra el registro de información social que tiene sobre el 90% de los datos de la población del país porque se utiliza para hacer políticas sociales. Además, teníamos otro habilitador, que teníamos la Ley de Protección de Datos Personales, que este ministerio tiene la habilitación para tratar datos personales y sensibles, lo que es súper relevante, sobre todo ahora desde diciembre de este año, pero desde antes ya lo era, porque el poder tratar datos personales es una cuestión que en particular en el sector público, pero ya lo hace en el sector privado, nos da legitimidad para poder trabajar con la información, ya sea que vamos a trabajar con IA o vamos a hacer cualquier otro tipo de tratamiento, machine learning o cualquier otra cosa, automatización, necesitamos tener una habilitación para poder trabajar tranquilos con esos datos. Además, tuvimos la confluencia de la Ley de Transformación Digital, que nos dio una oportunidad para fortalecer la interoperabilidad a nivel interno, que ya era un mandato que teníamos institucionalmente porque administrábamos el registro de información social y el registro social de hogares. Pero además es un driver porque las otras instituciones también del sistema público tenían el mandato de empezar a interoperar y de no volver a preguntar dos veces a las personas por la información que el Estado ya tiene. Y además, este ministerio lleva años trabajando en gobernanza de datos.
Tenía intentos también de hacer inteligencia artificial o machine learning desde el año 2019. Entonces, haciéndose preguntas sobre legitimidad, sobre la legalidad de hacer el uso de datos con este tipo de información y si acaso es legítimo o no usar los datos que se tienen para estos propósitos. Además pasa que el sistema de protección social es sumamente complejo. Si uno revisa los datos del país y las evaluaciones que hace este ministerio de la oferta pública junto con la Dirección de Presupuestos, eh, cada año se evalúan aproximadamente 700 programas que reciben recursos públicos. Y de esos estrictamente sociales son alrededor de 400. Entonces, imagínense, ninguna persona, si alguna persona quiere tratar de entender si es elegible o no para recibir un beneficio, es súper complejo el que se puedan navegar 400 programas. ¿Soy elegible o no soy elegible? Y como yo les decía, además, no hay que ser súper vulnerable, súper necesitado de apoyos del Estado para acceder a beneficios, porque hay muchos beneficios que son para otros grupos. La elegibilidad es opaca. Por lo mismo, hay distintos criterios por programa, cada programa puede tener su propio criterio de elegibilidad, algunos usan el registro social de hogares, otros usan solamente una parte, es decir, eso, los criterios no son unificados, entonces saber a qué tengo yo derecho como persona natural o como empresario, microempresario, por ejemplo, para el emprendimiento es súper complejo. La complejidad es invisible. Parte de los programas ya no solamente focalizan en la vulnerabilidad, hay también algunos que apuntan directamente a clases medias, hay algunos que son casi universales. Piensen ahora mismo en este bono del balón de gas que apunta al 80% más vulnerable. Imagínense eso, 80%. O sea, hay solamente un 20%. Tal vez muchos de los que estamos acá no somos elegibles, pero tal vez hay otros que sí. O sea, hay 230 personas. ¿Cómo no va a haber un 20% de los que estamos acá que a lo mejor sí califican por sus ingresos? Porque hay muchas personas dentro de su hogar que en realidad hace que califiquen dentro del 80%. Y por lo tanto, las personas puede ser que no sepan necesariamente que sí podrían calificar para recibir, no sé, el bono de apoyo a la compra del balón de gas. Y además, si nadie intervenía para facilitar las cosas, entonces el Estado lo que hace más bien es trasladar la carga en el ciudadano de ver si acaso es elegible o no para las cosas. Y claro, es súper fácil. Y toda la carga en la persona en lugar de el Estado hacerse responsable de que las cosas fueran más fáciles. ¿Qué hicimos? Desde el Ministerio de Desarrollo Social, cuando yo era parte del ministerio, yo no lo soy, en este momento estoy dedicada a la consultoría, desde el ministerio hicimos una ventanilla única social. ¿Por qué? Porque podíamos interoperar, como yo le dije, había drivers era un momento en los cuales había una ventana de oportunidad, como decimos en el mundo de las políticas públicas, que había que aprovechar. Había datos de múltiples instituciones integrados, muchos que ya los teníamos en el ministerio y otros que se podían traer para determinar la pertinencia de los beneficios que nosotros ya conocíamos muchas veces, cuáles eran los requisitos para poder decirle a las personas que se autenticaran con clave única si eran elegibles o no. Por otro lado, tuvimos que hacer negociación interinstitucional y esto voy a la línea del liderazgo. Había que hacer acuerdos con ministerios con los cuales no teníamos acuerdos, había que convencerles también de que se unieran a esta ventanilla y también teníamos que ver si estaban en condiciones o no, si tenían presupuesto, si no lo tenían, si tenían equipos tecnológicos o si podíamos facilitarles nosotros desde nuestro equipo de tecnología el cómo conectarse. Por ejemplo, dentro de los equipos con los cuales trabajamos fue el mismo suceso. Trabajamos con los equipos de Pamela para poder conectarse y ellos estaban en un muy buen pie para poder sumarse a la ventanilla, pero no era el caso de todos los servicios públicos. Y por otro lado, también nos pusimos en el lado de que teníamos que trabajar centrados en las personas. Esta cosa no podía ser solamente pensando en nosotros, en lo que era más fácil para nosotros, sino que tuvimos que hacer un diseño centrado en las personas, el UX UI que se habla mucho. Entonces se hicieron más de 200 entrevistas, se recorrieron 10 regiones del país para entender cómo las distintas personas, mayores, menores, con más o menos habilidades tecnológicas, experimentar el mundo de la protección social para ver cómo ellos
para esas personas se entendía lo que nosotros estábamos tratando de ofrecer. Pero ¿qué otros desafíos había respecto del liderazgo? Por ejemplo, había que hacer gobernanza y protección de datos personales, porque nosotros, cierto, teníamos experiencia con eso. Había que operar con datos sensibles que requerían un respaldo legal sólido y marcos de gobierno maduros. Sin eso, ninguna negociación avanzaba. Nosotros podíamos ofrecer eso, ¿sí? Y teníamos que, además, convencer a las otras instituciones de que nosotros teníamos esas atribuciones, por si acaso alguien no lo sabía, para que estuviera al tanto de aquello. Como les decía, la negociación interinstitucional no siempre fue fácil. La primera pregunta era, ¿para qué otra ventanilla? Estaba lleno de ventanillas únicas. ¿Para qué hacer otro Chile Atiende si Chile Atiende ya existe? Y había que hacer explicaciones como, mira, las atribuciones de Chile Atiende y el negocio de Chile Atiende es este, nosotros tenemos estas otras atribuciones que Chile Atiende no tiene. De hecho, por ejemplo, y les pongo el desafío, nosotros lo que intentamos hacer en algún momento, y nos juntábamos con la gente de Gobierno Digital, nos juntamos con la gente del Instituto de Previsión Social, nos juntamos con la gente de Presidencia, nos juntamos con todo el mundo que era necesario juntar en una mesa. Para tratar de hacer GovCL, que es una iniciativa que esperamos que esta administración también saque adelante, de manera que el país vaya hacia lo que es GovUK, por ejemplo, o un Service Canada, de manera que el Estado efectivamente tenga una sola ventanilla donde exista un Chile Atiende que le ofrezca un solo canal donde las personas tengan toda la información sobre las prestaciones, donde tenga toda la información sobre el gobierno y donde además una institución que tenga todos los datos sobre las personas y pueda hacer una oferta específica y propia a las características de las personas pueda entregar ese servicio. Esa éramos nosotros. Eh, Eso no lo logramos. Mientras tanto, las cosas siguen funcionando separado, pero nosotros creemos que esa es la visión y creemos que eso va a ir hacia allá, ¿sí? Pero hay que contarlo también. No siempre se logra todo lo que uno quiere, pero se intentó en esa línea. Entonces, también nosotros apuntábamos a una visión de Estado versus prioridades propias. Cada institución tenía sus propios compromisos, sin una visión compartida de qué Estado queremos, los proyectos intersectoriales no cuajaban. Esto era un proyecto intersectorial, nosotros logramos juntar más de partimos con 130 prestaciones, llegamos a más de 200 prestaciones integradas en esto, y eso fue porque fuimos logrando compromisos de las instituciones tratando de hacer cuajar esta visión de Estado. No era el proyecto de un ministerio, sino un servicio hacia la población, pensando en esto que yo les digo, el GovCL que queremos o nos gustaría que esta administración o la siguiente administración lo antes posible pueda hacer cuajar para la ciudadanía. Y respecto de la inteligencia artificial, nosotros en 2019 experimentamos con Machine Learning para tomar decisiones de elegibilidad para temas que son propios del ministerio y aprendimos con hartas cosas. Hicimos modelos, hicimos el trabajo legal, hicimos el trabajo ético, hicimos evaluaciones de sesgos y montones de cosas. Y entre las muchas cosas que aprendimos fue que para elegibilidad, en realidad en términos éticos no era tan buena idea. Pero sí aprendimos, por ejemplo, para proyectos como este, que tal vez para materias operativas en un ministerio como este sí era súper útil. Entonces, para poder procesar datos, por ejemplo, para automatizaciones, para análisis de los datos que nos llegaban, sí era muy útil la inteligencia artificial para ayudarnos a recibir y procesar datos y aliviar la carga de las personas que trabajaban en el proyecto. Entonces, hay algunas materias en las cuales sí es muy útil y en las otras tal vez no es tanto y cada institución tiene que verla. Entonces, este proyecto no se trató de tecnología, obviamente, se trató de un desafío de Estado para atender mejor a la ciudadanía. La tecnología obviamente no es un medio, o sea, es un medio, no es el fin. Los datos, las automatizaciones, la IA, solo sirve cuando se conectan para agregar valor público de manera ética y haciendo gestión institucional, obviamente haciendo gestión del cambio institucional. Nosotros tuvimos que juntar a muchas personas y además a personas de muchas instituciones para sacar este proyecto adelante. La gobernanza, además de los datos, se construye con el tiempo
Para poder hacer este trabajo, nosotros trabajamos más de una década administrando datos, procesando datos, mejorando la forma en que se trataban los datos, incluso internamente. Antes de salir a trabajar con los datos de otras instituciones, el trabajo interno. Y el liderazgo es político y es técnico, porque tuvimos que negociar visiones de muchos y coordinar a múltiples actores con incentivos distintos para poder sostener la legitimidad del proyecto en el tiempo. Y finalmente, como reflexión final, la ventanilla única social es la demostración de que el liderazgo público siempre opera entre lo ideal y lo posible, y que avanzar en la dirección correcta ya es valor público. Eso es. Muchas gracias. Espero que visiten la ventanilla si no la conocen. Seguro que si tienen clave única hay algo para ustedes y si no están en el registro social de hogares también les invito a ser parte del registro. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Qué necesario es que tener herramientas para poder navegar, ¿no? En la cantidad de cosas que hay disponibles que a veces por desconocimiento, ¿no? Es una cantidad de información. Mencionaba ahí también la necesidad de ir generando diálogo, acercar posiciones. En el curso vamos a estar conversando harto sobre eso, vamos a estar hablando, entregando herramientas de diálogo, no solamente dentro de la misma organización, sino que entre instituciones, entre servicios también. Ya nos dimos cuenta con todo lo que ustedes contaron que esto no es un desafío que solamente sea técnico. Hay varias cosas que ustedes compartieron ahí. En razón del tiempo, yo les quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Esta es una pregunta común que voy a tratar de recoger todo. Diferentes desafíos mencionábamos según servicio, dependiendo de regiones. Mencionaban ahí también en el chat obstáculos que realmente se presentan. Cómo podríamos hacer para que se transforme como una política de Estado. Tenemos una ley de transformación digital, pero ¿qué hacemos para que eso no? Nos dimos cuenta que la ley no es suficiente, ¿no? A propósito que tenemos ahí a Maximiliano como abogado, sabemos que las leyes no son suficientes. Si ustedes tuviesen que decirme acá, de contarnos a todas las personas que están acá, ¿cuál es ese principal obstáculo que ustedes ven para todo este proceso de transformación digital? ¿Y cuál creen que es la competencia de liderazgo que deberían trabajar quienes estén impulsando y empujando estos procesos dentro de sus organizaciones? Voy a partir con Pamela. Principal obstáculo, principal competencia a trabajar. Bueno, yo creo que el principal obstáculo es cómo convenzo a las Mm, personas, cómo todos se mm, convencen como organización que esto no es tecnológico, sino que es una herramienta, como decía Verónica, es una herramienta para poder llegar a un fin que es el valor público, el resolver problemas. ¿M? Que no se vea, porque cuando se empieza a ver solo como tecnológico, empiezan todas las reticencias, los temores, desde yo no entiendo esto nunca se ha hecho así, se ha hecho de otra forma, que muchas veces se escucha harto ahí en el sector público, ¿verdad? Eh, ¿Cómo cambio ese switch, esa cultura de incorporar elementos de análisis de datos, de explotación de datos, con todo el ciclo que tiene que tener eso? Verónica decía, tenía más de 10 años acumulando datos, teniendo datos. El ciclo del dato es muy importante. Ok, se sistematiza, se norma cómo se tiene ese dato, se valida, ¿verdad? Se determina una gobernanza de datos, se explota, se analiza, etcétera. Cómo esa cultura cambia, creo que ese es el desafío más grande. Y por lo tanto, ¿cuál es el desafío de la competencia más importante desde el liderazgo para poder convencer en eso? Creo que es, así como hablé mucho de la empatía con el ciudadano, también de la empatía interna con el funcionario, ¿verdad? Cómo esa se logra esa conversación de honesta desde, primero desde el convencimiento de lo que queremos hacer, de esa co-creación, pero también de cuál es el camino para que todos estén incluidos, convencidos e incluidos en aquello. Por lo tanto, yo creo que esa escucha, ese liderazgo transformador, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Ese liderazgo transformador que lleva a las personas a pensar en este sueño. Maximiliano hablaba, tenía el sueño de que todo fuera digital, ¿verdad? Y que no, la gente de Punta Arenas no tuviera que venir con un metro de papeles, ¿verdad? Cómo ese sueño se hace parte de todo, y eso es parte del liderazgo transformacional que un jefe de servicio, autoridades, etcétera, tienen que impulsar.
Concuerdo contigo ahí, Pamela. Creemos que el liderazgo es una actividad que permite transitar ese proceso de incertidumbre. Tenéis que acompañar no solamente a ciudadanos y ciudadanas, sino que también a funcionarios y funcionarios, como lo menciona. Gracias, Pamela. Maximiliano, principal obstáculo, principal competencia a trabajar. Pucha, yo no he pensado mucho esto. A ver, me llamó la atención antes que Pamela lo repitiera ahora en su presentación, el tema de empatía. Eso me encantó escucharlo, o sea, ponerse en los zapatos del otro, principalmente del ciudadano. Eso creo que es clave. O sea, em, yo 9 años, yo creo que hubo un par de veces que me enojé con algún funcionario o con funcionario, fue porque no estaban pensando en que eran servidores públicos y en a quién estaban sirviendo. Y entonces yo creo que eso es clave. Ahora, em, el tema de transformación digital se ha demorado demasiado. O sea, tú mencionaste, Cristian, el tema de la ley, se han postergado los plazos de implementación y, y tengo la sensación de que se está esperando que esto ocurra por generación espontánea. O sea, no. Y los servicios son tantos y tan disímiles de que echo de menos una coordinación más centralizada y no esperar a que los decenas o cientos de directores eh, implementen esta ley. Además, cada vez recibimos malas noticias de que muy probablemente esto no se va a cumplir el 2027 tampoco, con un índice de madurez en transformación digital del 2024, creo que de la FEN, de la Chile, donde dice que el 72% de los servicios no están preparados. Entonces, claro, esto yo creo que a un directivo se lo come el día a día, pero si a un directivo se lo come el día a día significa que no debería estar ahí, yo creo. O sea, el día a día lo tienen que hacerlo todos, incluido el directivo, pero siempre, y en tu casa también, en la vida privada de uno, el día a día te come todo, pero si uno no está mirando un poco 2 pasos adelante, no va a salir nunca del embrollo, pero yo echo de menos más top-down, más centralización y más responsabilidad de parte de quienes asumen funciones públicas y también más control de las quienes deberían ejercerla. O sea, tienes que cumplir con eso y tienes que tener un plan, pero la mayoría de los servicios dicen que no tienen una estrategia. Entonces seguimos esperando por esto sin pensar en quienes sostienen al Estado, que son los ciudadanos. Muchas gracias, Maximiliano. De eso vamos a estar hablando también en este curso que hemos preparado con un montón de cariño. Estrategia, diagnosticar el paisaje político, reconocer cuáles son las barreras, trabajar con esas barreras también. A veces nos quedamos. Yo vengo también, yo partí mi carrera en el sector público también, vengo de ahí, ¿no? Partimos con la idea que hay muchas cosas que no se puede, y efectivamente, tenemos barreras legales para eso. Y dado eso, armar buenas estrategias, ponernos de acuerdo, coordinarnos, trabajar en temas culturales es fundamental. Y Verónica, principal barrera que tuve en esto, principal Sí, obstáculo y principal competencia a trabajar. sí. ¿Sabes qué? La desesperanza aprendida. Mm. Sí, yo creo que lo más complejo al final es lograr movilizar a personas que ven, sobre todo los que permanecen en la administración, que de repente ven que el buque va por un lado, después cambia, 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 entonces empiezan a descreer en todo. Entonces el liderazgo tiene que lograr sacar a las personas de eso y motivarlas. Eh, Ahora, es súper complejo porque en el fondo tiene que ser, este liderazgo tiene que ser motivador y a la vez tiene que ser súper resiliente porque te vas a encontrar con millones de obstáculos y, no, y tiene que ser un liderazgo que al final eh, no decaiga, que no se enferme, que sea sano también, un liderazgo que también tenga autocuidado y que también tenga cuidado de sus personas, de sus equipos. Entonces tiene como que lograr ese equilibrio, pero yo creo que sobre todo es ser motivador, el creerse el cuento. Si no existe ese champion, o esa campeona que tenga esas ideas y que en realidad exude la emoción por los proyectos que tiene, es súper difícil que los proyectos salgan adelante. Pero el campeonar los proyectos no puede ir en desmedro de la salud de nadie. Entonces, también es importante el que las personas tengan herramientas como para autocuidarse.
Absolutamente de acuerdo, Verónica. Nosotros vamos a abordar también el curso, un concepto que es súper importante a propósito de esto, que es la idea del capital cerebral. Ujú. No se tiene que considerar como un indicador también, puesto no poner a las personas al centro, no solamente como usuarios y usuarias que mencionaba Pamela, sino como las personas que también ejecutamos los procesos de cambio, es súper importante. Se nos pasó volando, 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 volando el tiempo. Yo, de verdad, les quiero agradecer, Pamela, Maximiliano, Verónica. Yo me habría quedado conversando acá con ustedes mucho rato. Vamos a tener que hacer otro conversatorio. Muchas gracias por su generosidad, por compartir también su experiencia. Gracias a quienes se conectaron desde distintas partes también de Chile, desde distintos servicios. Espero que hayan quedado también con alta curiosidad. Vamos a estar con este curso desde agosto. Esperanza, creo, ahí estado compartiendo con usted, habían algunas dudas respecto a esto, los vamos a estar esperando, las vamos a estar esperando acá en conjunto Centro Interdisciplinario de Liderazgo, GovLab de la Escuela de Gobierno de la UAI, Pamela, Verónica, Maximiliano, todo el equipo GovLab, todo el equipo del SIL, que sea un excelente día y espero que nos veamos prontito. Un abrazo muy grande.